Ingeniero, Bien, buenas noches, jóvenes. Primeramente, decirles que la clase se va a dividir en dos partes. La primera parte es la del tema, en este caso el tema número 6, se refiere a análisis y síntesis, siempre según la teoría de sistemas. Y en la segunda parte les voy a indicar cuál va a ser la actividad que corresponde a este tema, ¿ya? Bien, entonces nosotros vamos a ver algunos conceptos básicos con el objetivo de aplicar estos dos conceptos que son importantes en el análisis y síntesis para diseñar sistemas eficientes en distintos campos, ¿no? Como ser la biología, por ejemplo, la sociología y, bueno, en nuestro caso, la ingeniería. Bien. Entonces, ¿qué es análisis, no? Estos dos conceptos son muy importantes. El primero se refiere a la descomposición de un sistema en partes, ¿no? Si bien el tamaño de los sistemas difiere de acuerdo al problema y el objetivo, es importante esta descomposición. ¿Qué quiere decir descomposición? Quiere decir dividir, ¿no? Dividir en partecitas. Bueno, con el objetivo siempre de comprender, por un lado, el funcionamiento, su estructura y las relaciones internas, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de un automóvil, entonces es importante dividir, ¿no? Por sistemas. La parte del sistema de frenos, el sistema hidráulico y así se irá dividiendo para que cada parte se pueda estudiar de manera independiente. Bueno, este proceso además nos implica examinar cómo interactúan cada uno de sus componentes. O sea, no solamente es dividirlo, ¿no? Eso tiene un objetivo. Y además, cómo influye cada parte en este funcionamiento. Se supone que cada partecita tiene un objetivo y la suma de todos ellos o el conjunto de todos ellos logran, ¿no? El objetivo general. Entonces, ¿para qué se hace el análisis? La intención es identificar los elementos, las relaciones y los patrones que caracterizan al sistema, ¿no? Si bien nosotros hablamos de un sistema de información, por ejemplo, nosotros vamos a realizar el análisis para identificar a los actores, identificar la información que se va a manejar, identificar las relaciones, cómo fluye la información de un departamento a otro, si la información cambia, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma se puede entender la fase de análisis, ¿no? Si bien nosotros hablamos de síntesis, entonces, ¿qué será la síntesis? Es el proceso inverso al análisis. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que todos los componentes se integren, ¿no? Si bien los hemos estudiado de forma individual, ahora toca integrarlos en un sistema más grande y obviamente va a ser más complejo, ¿no? Entonces, esta síntesis, lo que buscamos con la síntesis es comprender cómo cada una de las partes se combinan y se interrelacionan con el objetivo de crear un sistema grande, coherente, funcional, ¿no? Entonces, en este proceso se crea una visión holística. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permite comprender cómo cada una de las partes individuales interactúan para producir el resultado que nosotros estamos esperando, ¿no? Se supone que cuando nosotros realizamos la definición de los requerimientos funcionales, entonces nosotros sabemos qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, estos dos procesos son complementarios, son fundamentales en la teoría de sistemas, ¿no? Y bien, como decía al principio, se aplican en diferentes campos, ¿no? En este caso, la ingeniería. Si bien hablamos de sistemas de control, entonces sus componentes serán también mecánicos, electrónicos, ¿no? Y van a haber diferentes tipos de componentes. Entonces, si bien hacemos un resumen implica descomponer un sistema en varias partes para comprenderlas, ¿no? Mientras que la síntesis nos implica combinar estas partes para poder entender el funcionamiento general, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, ahí está lo que acabo de decirles. Es importante este otro concepto, dice eliminación de variables, ¿no? ¿A qué se referirá y qué es lo que
se trata de hacer? ¿Por qué se debe tomar en cuenta este concepto? El concepto se refiere a simplificar. ¿Qué quiere decir? Reducir la complejidad de los elementos, ¿no? Saben ustedes que cuanto menos variables tenemos para que se funcione un sistema, entonces vamos a tener la complejidad va a reducir, ¿no? Muchas veces nos falta una variable, seguimos aumentando y sin darnos cuenta que tal vez no era necesario, ¿no? Entonces se debe hacer una revisión para que esto no ocurra. Y acá tenemos las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, es reducir la complejidad, ¿no? Lo que acabo de decirles. Otra de ellas es simplificación del modelo. A veces se utilizan dentro del modelo múltiples variables, especialmente cuando implican funciones algebraicas o funciones, otro tipo de funciones probabilísticas, y hay, ¿no?, diferentes tipos. Entonces, para representar un sistema complejo es necesario. Sin embargo, para simplificar el modelo y hacer más manejable la unidad de control, se puede eliminar algunas variables, como lo que se trata es de hacer una revisión, ¿no? Una revisión, y en la revisión hay que intentar reducir hasta donde se pueda, eliminar algunas variables, ¿no? Bien, otra consecuencia es optimización de recursos, ¿no? Muchas veces tenemos los recursos limitados. Entonces, la eliminación de algunas variables puede ayudarnos a optimizar el uso de estos recursos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que no se debe afectar al rendimiento del control. Bueno, entonces, la eliminación de variables en la estructura de la unidad de control, que es lo que estamos llevando, trata de reducir la cantidad de parámetros. Esa es la intención, ¿no? Y además, se trata de llegar a mejorar la eficiencia, porque si bien vamos a reducir la complejidad, entonces la eficiencia va a mejorar. Y además adaptarse a las limitaciones de los recursos, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Bien, también es importante este otro concepto dentro de lo que es el análisis y síntesis, la determinación del control específicamente en sistemas, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir determinación del control, ¿no? Si estamos hablando de sistemas de control, entonces nosotros lo que queremos saber es qué vamos a controlar, o sea, determinaremos qué cosa vamos a controlar, ¿no? Ese es el objetivo principal. Cuando nosotros diseñamos, entendemos un problema, al entender el problema, al realizar la fase de análisis, lo que tenemos que entender es qué deseamos controlar, ¿no? Por eso dice el proceso para determinar el control en un sistema depende en gran medida del tipo de sistema que se esté considerando, por un lado, y por otro lado es muy importante los objetivos, ¿no?, específicos que se desee lograr, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una incubadora, nosotros vamos a tener claro que tenemos que controlar la temperatura, tal vez la humedad, entonces tenemos que definir, ¿no?, al principio. Bien. Entonces, esto nos lleva a tener un enfoque general de la determinación del control, que ya hemos entendido que es definir qué vamos a controlar, ¿no? Entonces, por un lado, lo que hacemos es la identificación del objetivo de control. Antes de determinar el control, siempre vamos a tener que entender qué estamos buscando, o sea, qué queremos lograr. Se trata de mantener una temperatura constante, seguir una trayectoria específica, tal vez regular la velocidad de algo o la humedad, ¿no? Entonces definiremos, ¿no? Se debe definir eso. Después continuamos con lo que es el análisis del sistema. Una vez que ya sabemos que vamos a controlar, entonces ahora lo que vamos a hacer es comprender a fondo el sistema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Implica la recolección de datos para lo que vamos a controlar. Es decir, si estamos hablando de un modelo matemático, tal vez físico, identificación de variables u otro, pero esto
nos va a indicar cómo se comporta el sistema frente a diferentes entradas o perturbaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos entender durante el análisis del sistema. El tercero es el diseño del controlador. Si ya tenemos definido qué vamos a controlar, ya tenemos definido qué datos van a ingresar, qué para nuestro modelo matemático, qué perturbaciones vamos a tener, entonces ahora lo que vamos a hacer es diseñar, ¿no? Una vez que entendemos esa parte, se elige un enfoque de control que se ajuste a esos objetivos que estamos persiguiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es optar por un controlador proporcional. Puede ser proporcional, puede ser integral, puede ser derivativo. Esto depende del tipo de modelo que nosotros estemos tratando, ¿no? Entonces, un control puede ser también de retroalimentación, de lazo abierto, puede ser, hay diferentes, ¿no? Y este diseño implica seleccionar también la estrategia que vamos a aplicar para este determinado control, ¿no? La que es más adecuada. Bien, tenemos también el ajuste y pruebas del controlador, o sea, aparte de que nosotros ya hayamos diseñado, ahora no lo dejamos así, sino tenemos que proceder con el ajuste y pruebas del controlador, ¿no? ¿Se ajustan qué cosa? Nuestros parámetros. Eso son lo que se debe ajustar, ¿no? De acuerdo al comportamiento observado del sistema, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué pasa con de diferentes entradas y perturbaciones, utilizando métodos de sintonización. Estos pueden ser empíricos o pueden ser en simulación o análisis matemático, ¿no? Estos métodos lo elegimos de acuerdo al tipo de sistema. Posteriormente se debe realizar pruebas. ¿Para qué? Para saber si realmente el sistema está controlando lo que nosotros hemos definido, ¿no? Si bien controla la temperatura, la humedad, lo que hayamos definido. Finalmente, lo que hacemos es la implementación y monitoreo. Esta es una fase también importante porque una vez que se ha determinado, ya sabemos que vamos a controlar, implementamos el sistema y lo que tenemos que hacer es monitorear. ¿Qué quiere decir eso? Ver si realmente está dándonos los resultados que estamos esperando. Pero esto tiene que ser continuo, o sea, no puede ser una o dos veces, ¿no? Tiene que ser continuo, digamos, periódico, cada 2 horas, cada media hora, cada minuto, cada segundo, no sé, depende de lo que se requiera, para asegurarse de que ese control, el control que nosotros hayamos definido, funcione tal cual nosotros estamos esperando. Caso contrario, se puede realizar algún ajuste si fuera necesario, ¿no? Bien, entonces de eso se trata. Por otra parte, estamos hablando de la importancia del control en sistemas, ¿no? El control no es igual en diferentes tipos. En este caso, estamos hablando de sistemas. Puede ser el control en biología, digamos, en otras áreas, ¿no? Si hablamos de sistemas, nosotros realizamos el control porque lo que requerimos es mejorar el rendimiento. Ya hemos dicho a través de qué, de la eliminación de variables. En este caso, aparte de mejorar el rendimiento, también queremos reducir costos, también queremos optimizar recursos y por ende vamos a tener también mayor seguridad en los sistemas. Entonces, cada uno de ellos es importante y uno conlleva a otro, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros hablamos de la determinación del control, ¿qué quiere decir determinación? Encontrar qué vamos a controlar. Ya hemos dicho eso, ¿no? Ahora, existen métodos. Uno de ellos se llama determinación de la respuesta temporal, ¿no? 3 métodos acá están. Entre uno de ellos, el primero se realiza para conocer cómo se comporta este sistema ante perturbaciones, ante datos de entrada. Y lo que se hace es analizar el tiempo de respuesta. ¿Qué tiempo tarda en responder? Si es estable o no. Y tal vez algunos otros aspectos, ¿no? Bien. También realizamos la determinación de la estabilidad. ¿Qué quiere decir estabilidad? Que los resultados tienen que ser dentro de ciertos intervalos, ¿no?
se estudia la estabilidad del sistema. O sea, no puede ser, por ejemplo, a ver, que me tenga que dar resultado entre 1 y 100 y me esté dando 1, me esté dando 100, 99, luego 2, ¿no? Tiene que ser estable. Para asegurarse de que es capaz de mantenerse en un estado estable. Esa es la determinación, ¿no? Tenemos que revisar eso. También tenemos que realizar la determinación del error, es decir, hasta qué tamaño puede ser nuestro error, ¿no? Ustedes saben que para poder realizar, por ejemplo, la prueba de hipótesis, ustedes han llevado estadística, se tiene que tomar en cuenta máximo un error del 5%, ¿no? Entonces, de la misma forma acá, lo que se debe de realizar es determinar, es decir, definir mi error hasta dónde puede llegar, ¿no? Si sobrepasa, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué debo hacer? ¿No? Bien. ¿Qué más? Existen diferentes tipos de control en sistemas. ¿Ya? Estamos hablando de sistemas de control. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el control retroalimentado. ¿Qué quiere decir eso? Estimo que ustedes ya conocen, pero lo vamos a repasar, ¿no? Tiene en cuenta la salida del sistema y con esa salida lo que se hace es, nos ayuda a poder realizar la retroalimentación. Entonces, lo que sale del sistema ayuda a eso, ¿no? Esa es la retroalimentación, también llamada feedback, ¿no? Bien, tenemos otro tipo de sistemas de control, entre ellos los más comunes, estimo que ustedes han utilizado tal vez en algunos proyectos, el control en lazo abierto, ¿no? Entre ellos tenemos, ahí podemos ver el sensor de turbidez. ¿Han utilizado este sensor en algún proyecto? A ver, alguien que me pueda decir. El sensor de turbidez. ¿No? ¿Nadie? Ya. El sensor de, a ver, sensor de temperatura. Eso sí han debido ser, ¿no? De la humedad, el sensor de presión del agua. Hay diferentes tipos de sensores, ¿no? Y esos sensores tienen una característica. Se ajustan sin tener en cuenta el resultado de la salida. Fíjense, no es como el control retroalimentado, ¿no? Es otro tipo de, estos sensores ya se definen, ¿no? Bien, y nos ayudan a poder realizar ciertos tipos de controles. Bueno, existen varios tipos de controles, pero ahí tenemos dos, ¿no? Bien, juntamente con estos, hemos hablado del análisis, hemos hablado de síntesis, hemos hablado de la eliminación de variables, hemos hablado dentro de eso que nos reduce la complejidad, simplificación del modelo y optimización de recursos. También hemos hablado de la determinación del control y la importancia de esto, ¿no? Ahora, están relacionados con el control, ¿no? Cierto tipo de funciones. Por ejemplo, están las funciones discretas, ¿no? Y las expresiones algebraicas. Son dos tipos de funciones. Dependiendo del tipo de sistema que nosotros estemos diseñando, existen ya definidas las funciones. O sea, no hay que definirlas, ¿ya? Ya existen. Por ejemplo, hemos hablado en una anterior clase cuando un tanque se llenaba, ¿se acuerdan? Se llenaba de agua y teníamos un área, teníamos una salida y una entrada. Entonces, para ello existía ya una función definida para poder entender el flujo que salía del tanque, ¿no ven? Entonces, en cada uno de los sistemas existen ya funciones definidas. Entonces, las funciones discretas, en este caso, son fundamentales en matemáticas, específicamente en ciencias de la computación y en ingeniería, ¿no? Y estas nos van a ayudar a modelar sistemas discretos. Entonces, por un lado, ¿qué quiere decir modelar? Quiere decir encontrar las fórmulas, ¿no? Que nos van a ayudar a emitir un resultado. Entonces, en este caso, como son funciones discretas, pues vamos a manipular datos discretos, ¿no? Y a través de ellos resolver una gama amplia de problemas en contextos donde la información está representada por este tipo de valores. En este caso, discretos, ¿no? Bien,
Entonces, recordando, ¿qué será una función discreta? ¿No? Ustedes han llevado esto en estadística, pero lo vamos a recordar. Es una relación entre dos conjuntos exclusivamente finitos. ¿Ya? Saben que las funciones continuas se difieren porque ellos son la relación entre dos conjuntos infinitos, ¿no? En este caso, discretos finitos, y que se asigna a cada uno de los elementos del conjunto, ¿no? Bien, esa es una función discreta. Por otra parte, ¿cómo se representan? Pues estas funciones discretas se representan de diferentes formas. Entre ellas están a través de tablas. Por ejemplo, en estadística hemos visto, ¿no? Las funciones discretas se escriben en tablas. También se pueden hacer listas, si hablamos de código de programación. También se representan mediante fórmulas. Mediante fórmulas, si hablamos en el caso de probabilidades, existen diferentes tipos de fórmulas, ¿no? Entre ellas están, por ejemplo, la distribución de Poisson, la distribución binomial, la distribución, tenemos a ver cuál más, hipergeométrica, geométrica y otras, ¿no? También estas funciones, como su nombre lo dice, funciones tendrán variables independientes dependientes con las cuales se puede realizar los gráficos, ¿no? O diagrama de flechas. Entonces, de esa manera se representan estas funciones discretas, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de funciones entonces, no? Si hablamos de estímulos en los sistemas de control, estímulos, tenemos entradas, entonces en las funciones nosotros tenemos variables, ¿no? Entonces esos estímulos representan a las variables. Y si nosotros le damos un valor a las variables, entonces vamos a tener una respuesta, ¿no? Es decir, el resultado de la función. Así se entiende los modelos. Bien, ¿por qué son importantes entonces? Porque son útiles, ya hemos indicado, para modelar situaciones en que estas variables cambian. Porque de acuerdo a las variables de entrada, entonces vamos a tener ciertos resultados, ¿no? ¿Y qué quiere decir discreta? ¿No? ¿Por qué discreta? También se entiende como valores enteros, ¿no? Enteros o bruscos, como el análisis de datos discretos. Bien, existen diferentes tipos de funciones discretas, ¿ya? Entre ellas, nosotros podemos ver que las funciones discretas pueden ser lineales, que representan una línea, pueden ser también exponenciales, ¿no? Que tienen una forma algebraica, una curva, ¿no? Donde A es una constante mayor que 1, esa es la característica. También tenemos las funciones cuadráticas, que tienen una forma algebraica, como su nombre lo dice, cuadrática, son de segundo grado, ¿no? Y su gráfica representaría una parábola, ¿no? Hay algunos sistemas que son representados por este tipo de funciones, ¿no? Tenemos también las funciones trigonométricas, que, bueno, ustedes ya también las conocen, el seno, coseno, tangente, y esta tiene una característica, estos gráficos son periódicos, ¿no? En un determinado intervalo. Bien, aparte de que existen este tipo de funciones discretas, estas conllevan a otro tipo de funciones si hablamos dentro de lo que es sistemas, ¿no? El área, nuestra área. Las que nos van a ayudar y se van a relacionar y van a trabajar de la mano con las otras funciones. Por ejemplo, las funciones de conteo, ¿no? De conteo, como su nombre lo dice, estas funciones asignan números a elementos específicos de un conjunto discreto. ¿Qué quiere decir conteo? Entonces yo puedo iniciar una variable con un número y a través de la variable le voy sumando, digamos 1, más 1, más 1, más 1, entonces voy a ir contando, ¿no? También hay funciones que cuentan elementos o realizan operaciones. Contar cuántos elementos hay en un conjunto, encontrar el máximo, mínimo, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera funcionan estas. Tenemos también la función de mapeo. ¿Qué será la función de mapeo? Esta se refiere a que se asignan elementos a un conjunto, a elementos de otro conjunto. Y estos representan relaciones uno a otro. Entonces, uno a muchos o muchos a uno.
Por ejemplo, la función que asigna a cada persona su número de identificación, su carnet de identidad. Entonces ahí tenemos la función de mapeo. Es decir, cada persona tiene un número que la identifica, ¿no? Está relacionada con otro, con ese número. Tenemos también las funciones de secuencia. Y estas funciones nos describen secuencias ordenadas, exclusivamente de elementos discretos. Podemos tener un ejemplo, a ver, por ejemplo, la serie de Fibonacci es una secuencia, ¿no? En relación a las funciones booleanas, como su nombre lo dice, trabaja con valores lógicos, es decir, el 0 y el 1. Y se utilizan ampliamente en la lógica. Por ejemplo, ustedes han visto seguramente las compuertas lógicas AND, OR, NOT, ¿no? Estas están dentro de las funciones booleanas. Bien, tenemos también las funciones de discretización y estas nos transforman variables continuas en variables discretas. En algunos casos se requiere este tipo de funciones, ¿no? Bien, aparte de eso, estas funciones también nos dividen un rango continuo en segmentos discretos. A ver, por ejemplo, si nosotros queremos convertir la temperatura en intervalos discretos como frío, templado y caliente, por ejemplo, ¿no? Digamos, podemos ponerle 5 grados y menos frío, de 5 a 15 templado y de 15 para arriba caliente. Ya, eso lo podemos nosotros definir dependiendo qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y bueno, para terminar son las funciones recursivas. Estas funciones, como su nombre lo dice, se definen en términos de sí mismas. Es decir, donde cada término depende del anterior, ¿no? En las recursivas es eso, ¿no? Son comunes estas funciones en computación. Ustedes han debido programar recursividad, por ejemplo, ¿no? Donde entra y se hace un bucle hasta que logra salir del bucle y darnos una respuesta, ¿no? Bien, entonces estas funciones discretas se utilizan bastante en lo que es el modelado de sistemas. Se escoge cuál de estas funciones, muchas veces se debe usar varias funciones para poder modelar sistemas. ¿Por qué son útiles? Entonces estas, ¿no? Las expresiones, en este caso la segunda parte, ¿por qué son útiles las expresiones algebraicas? Hace un momento hemos visto funciones discretas y funciones algebraicas, ¿no? Y hemos hablado de las discretas. Ahora veremos las que son algebraicas. Pero antes vamos a ver por qué son útiles, ¿no? Bueno, en primer lugar, estas expresiones son combinaciones de números, variables y operaciones. En las básicas tomamos en cuenta la suma, la resta, la multiplicación y la división. Por otra parte, se resuelve una expresión algebraica siempre si nosotros simplificamos, ¿no? Sus términos, hasta llegar a operaciones más sencillas. Por otra parte, estas expresiones también son útiles para representar relaciones y procesos matemáticos. Nos facilitan los cálculos y algunas demostraciones. Puede tener diferentes formas, dependiendo del tipo de sistema y grado de complejidad. Sin embargo, estas tienen varias características, ¿no? ¿Cómo ser este tipo de funciones algebraicas? Son polinómicas, algunas son racionales, otras son radicales, otras son logarítmicas y también tenemos las exponenciales, ¿no? Entonces, las funciones algebraicas, vamos a decir, que son fundamentales en el estudio de aplicaciones que sean complejas, ¿no? En el área de ingeniería y que nos proporcionan además herramientas para modelar fenómenos naturales que últimamente se han estado investigando en diferentes temas de tesis, ¿no? Resolver también problemas aplicados. Pero lo más importante es entender el comportamiento del sistema en diferentes campos. Aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación de este tipo de funciones en programación.
tenemos, por ejemplo, las funciones discretas, ¿no? Son útiles para programar, definir algoritmos y algunas estructuras de datos. Si hablamos de la teoría de grafos, también influyen las funciones discretas. Si hablamos de probabilidad, de la misma forma, y hemos visto, ¿no? En probabilidad, ustedes han llevado probabilidad, donde han podido ver diferentes tipos de funciones, ¿no? Donde se analizan eventos, bueno, se hacen diferentes tipos de cálculos. Ok, ¿qué más? Se utilizan estas funciones para modelar sistemas y tiene una característica importante. Estos sistemas necesariamente son dinámicos, ¿ya? Si nosotros queremos modelar un sistema, no cualquiera, un sistema dinámico, entonces vamos a recurrir a modelar. Pero, ¿qué quiere decir modelar? Entonces, ¿no? ¿Cómo se entiende la palabra modelar? A través de la función, lo que queremos es describir cómo se comporta este sistema. Por eso es dinámico, porque se analiza su comportamiento, ¿no? Y además, no solo vamos a analizar este comportamiento, sino también vamos a diseñar estrategias de control, ¿no? Si bien ya habíamos determinado ciertos controles, ahora lo que vamos a hacer es diseñar esas estrategias, es decir, cómo vamos a controlar. Bien, tenemos por un lado entre las estrategias 4. La primera se llama modelado de sistemas, ¿no? Y en esta partecita es, digamos, una parte más compleja, donde se habla de ecuaciones diferenciales o ecuaciones de estado y que se expresan generalmente mediante funciones algebraicas, con el objetivo de describir la dinámica, es decir, el comportamiento del sistema, el cual se desea controlar, ¿no? Saben que un sistema, sus resultados va a cambiar de acuerdo a los estímulos, ¿no? Y el control de la misma manera. Entonces, tenemos como segunda estrategia las funciones de transferencia. Yo les había pedido en una tarea anterior que ustedes describan qué es una función de transferencia, para qué sirve, ¿no? Y que además resuelvan 2 ejercicios. Les había dejado en su anterior actividad. Entonces, donde se habla de la transformada de Laplace, ¿no? De la entrada y la salida del sistema, lo que nos va a proporcionar una descripción corta, simplificada, pero útil, porque lo que queremos entender es el comportamiento dinámico del sistema. Bien, una vez que se termine, ya tenemos un minuto, terminamos, volvemos a entrar al mismo link para la segunda parte, ¿ya? Bien, terminaremos con esto. El diseño del controlador es otra estrategia, ¿no? Esto implica que nosotros vamos a definir ciertas técnicas, como el diseño de controladores, por ejemplo, ¿no? Hay 2, que son el integral y el derivativo, para poder entender cómo se ajustan sus parámetros. Y finalmente tenemos el análisis y simulación, que para ello hay software también que nos ayudan a simular un sistema de control y poder verificar si el control que nosotros estamos realizando se cumple o no se cumple, ¿no? Es decir, optimizar antes de la implementación de la práctica. Bien, entonces hasta aquí sería la primera parte y nos conectamos para la segunda al mismo link. Bien. Vamos a tener acá, a ver. Ok, no se olviden poner su nombre en el chat, por favor. Si no han logrado poner en esta primera parte, lo ponen en la segunda parte, ¿ya? Cuando entremos a